Por falta de tiempo, tuve que traer el capítulo sin editar el texto demasiado. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Pero también quería decirles que el nuevo fic del canal saldrá el día sábado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y como no tengo nada más que decir hoy, quiero saludar a nuestros miembros del canal: Shadik888 Sonic, Neko Matas, Necro X Sombra, Diego Coronado, Black X66, Miguel R, Abraham San y Dariel Bedregal, a quienes también le pido que voten en la encuesta de miembros en la comunidad para elegir el próximo fic a subir. Y por supuesto que también le mando un saludo a los primeros en comentar del episodio anterior. Ahora sí es momento de empezar con este capítulo de casi una hora. Miles de fanáticos vitorearon la batalla que estaba a punto de comenzar, mientras Ash estaba parado justo debajo del cobertizo del estadio. Solo unos pocos pasos más y el mundo entero lo estaría mirando. El entrenador de pelo de Pueblo Paleta inhalaba antes de entrar en el campo de batalla. El estadio rugió estruendosamente a la entrada de los dos finalistas, y cuando los dos tomaron sus posiciones en el campo, la multitud comenzó a animar los nombres de cualquiera de ellos. «Prepárense, damas y caballeros», el comentarista gritó a través del micrófono. «Nuestros dos finalistas ciertamente han dominado la mayoría de sus partidos a través de la liga Sinnoh. El entrenador rojo es Ash Ketchum de Pueblo Paleta». Mientras decía eso, la multitud vitoreó aún más fuerte, y esperó a que se calmaran antes de volver a hablar. «Y el entrenador verde es Tobias. Esta promete ser la mejor batalla de la conferencia de este año. ¿Podremos ver a los dos Darkrai en acción? Lo sabremos pronto. Por ahora, simplemente entregaré el cuadro de comentarios a los 4 campeones que nos han honrado con su presencia». Tan pronto como terminó, la multitud volvió a rugir en voz alta. Esta vez, fue porque 4 de los campeones, Lance, Wallace, Cynthia y Alder, tomaron sus asientos en la caja de comentarios. Las miradas en sus rostros mostraban cuánto ellos también esperaban esta batalla. «Definitivamente no esperaba que tuvieras un Darkrai, Ash». Tobias miró a Ash al otro lado del campo mientras preparaba su Pokéball, sacándola de su larga capa. Ash miró fijamente a su oponente. «Todavía hay muchas cosas que puedo hacer que nunca podrías imaginar. Supongo que te enterarás de algunos de ellos durante el partido». Tobias se burló de la respuesta que recibió, pero pronto sonrió. «Puedes esperar lo mismo de mí». «Gracias por la advertencia», Ash respondió. Justo cuando terminaron su pequeña batalla de palabras, el árbitro parecía listo para anunciar el comienzo del partido. Levantó las dos banderas, una verde y otra roja, sobre su cabeza y anunció: «El partido final de la liga Sinnoh ahora comenzará. Esta será una batalla de 6 contra 6 y ambos entrenadores pueden sustituir a Pokémon. Tobias tiene el primer movimiento. Comiencen». El entrenador que recibió el primer movimiento, Tobias, lanzó su Pokéball al aire sin demoras. La pelota se abrió y su primer Pokémon se materializó frente a él. Toda la multitud se quedó en silencio durante un par de momentos antes de que finalmente zumbaran, mucho más fuerte de lo que lo habían hecho antes. Ash miró atentamente al Pokémon que flotaba frente a Tobias. El legendario Pokémon León Latios entró en escena. Esta iba a ser una batalla bastante interesante. Y era bueno que Ash viniera preparado para enfrentarse a un tipo dragón. Levantó su propia Pokéball y su Gabite rugió en voz alta mientras miraba a su oponente. «Tienes coraje si crees que tu tipo dragón puede vencer a mis Latios», comentó Tobias y levantó la mano. «Garra dragón». Justo cuando esas palabras salieron de la boca de Tobias, Ash respondió: «Usa tu garra de dragón también». Las garras de los dos Pokémon chocaron en el aire, causando chispas volando por todo el campo de batalla. Los dos rugieron mientras intentaban forzar al otro, pero después de unos segundos de lucha, ninguno de los dos pudo dominar al otro. Aterrizaron frente a sus entrenadores, todavía mirándose el uno al otro. Un ataque fue todo lo que se necesitó para que se dieran cuenta de que no serían amigos. No hasta que la batalla terminó de todos modos. Están igualados en poder de ataque físico. Ash no pudo evitar casi gritar, completamente asombrado. Los puntos más fuertes de su Gabite eran su ataque y velocidad. Pero lo que le preocupaba era el hecho de que el Latios de Tobias era capaz de defenderse de uno de los ataques físicos más fuertes de Gabite, sin demasiados problemas. Había leído que los Latios eran mucho mejores en términos de su ataque especial, que mientras atacaban físicamente.
Si este era el alcance de la habilidad física de Latios, se estremeció al pensar cuán fuerte sería el ataque especial del Pokémon Neón legendario. Tobias, mientras tanto, simplemente se rió entre dientes. ¿Realmente pensaste que Latios sería tan fácil de derribar? Sacudió la cabeza en broma. Parece que me has subestimado. Latios, pulso de dragón. Excavar, dijo Ash con calma. Para cuando Latios cargó la energía del dragón en su boca y la disparó hacia Gavite, el tiburón terrestre ya se había abierto camino bajo tierra. Tobias miraba con atención el campo de batalla, tratando de obtener la más mínima pista sobre de dónde podría emerger Gavita, y también lo hizo Latios. Esta era su oportunidad. Calculó que Tobias no permitiría que Gavite escapara bajo tierra una vez más, y por lo tanto, Ash tenía que asegurarse de capitalizar. Ahora Gavite, garra de dragón. Tan fuerte como puedas. Tan pronto como esas palabras salieron de los labios de Ash, la tierra debajo de Latios tembló ferozmente y Gavite, con sus garras agrandadas que fueron alimentadas con toda la energía dracónica azul que podía reunir, salió a la superficie. Tobias sonrió. Esquívalo, y tal como lo había llamado, Latios se deslizó cómodamente fuera del camino de la garra de dragón de Gavite, para sorpresa de Ash y todos los demás presentes en el estadio. Terminemos esto. Pulso de dragón. Ash apretó los dientes, aún incapaz de comprender cómo Latios había logrado evadir a Gavite a una distancia tan cercana. Sin embargo, no tuvo tiempo de sorprenderse. Sin tiempo para pensar en su próximo movimiento, gritó apresuradamente. Intercepta con tu propio pulso de dragón. En el siguiente instante, Dragón Pulse de Latios se dirigió directamente hacia Gavite. Había intentado disparar su propio Dragón Pulse tan rápido como pudo, pero Gavite simplemente no tuvo suficiente tiempo. No lo suficiente para salir del camino, ni para contrarrestar con su propio ataque. Un fuerte grito de dolor escapó cuando la energía pulsante aterrizó justo en el pecho de Gavite. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, amplificando el dolor que sentía. Gavite, murmuró Ash. De alguna manera, Gavite logró levantarse y ponerse de pie temblorosamente. Sin embargo, era evidente que esta batalla no duraría mucho a este ritmo. Ash había esperado que el Pokémon de Tobias que no fuera Darkrai fuera fuerte, pero esto todavía era demasiado. Al ver a Gavite todavía aparentemente capaz de luchar, los ojos de Tobias se abrieron. Todavía puede levantarse, exclamó, antes de que una sonrisa cubriera sus rasgos. Debo felicitarte por criar a un Pokémon tan fino, Ash. La mayoría de los Pokémon de tipo dragón al nivel de tu Gavita no podrían moverse después de recibir un golpe directo del pulso del dragón de Latios, y mucho menos ponerse de pie. Lentamente levantó la mano, su dedo índice señalando a Ash y Gavite. Ciertamente tienes un Gavita decidido. Pero eso no te ganará esta pelea. Su tono cambió repentinamente a uno más serio por primera vez. Esta vez terminará, bola lustrosa. Latios abrió sus mandíbulas de par en par mientras se formaban chispas blancas y se reunían en su boca. En solo 1 o 2 segundos, una bola de energía rosa había tomado vida. Al otro lado del campo, Gavite se volvió para mirar a Ash. Sus ojos se entrecerraron tan pronto como Ash hizo contacto visual con él, y el dragón rugió suavemente. Ash levantó una ceja ante el gesto, sin darse cuenta de lo que significaba. Sin embargo, no tardó mucho en entenderlo. El cuerpo de Gavite había comenzado a brillar, una luz brillante lo envolvía. Mientras todo el estadio observaba con asombro y sorpresa, la forma de Gavite comenzó a cambiar. Su cabeza, brazos y colas pasando por los cambios más significativos. La luz que había rodeado a Gavite en evolución aún no se había apagado, pero los cambios que su cuerpo había experimentado debido a la evolución no estaban ocultos. A Latios no le importaba si Gavite estaba evolucionando. El Pokémon legendario no mostró ninguna sorpresa o vacilación a pesar de que su oponente estaba pasando por un cambio tan prominente. Continuó su ataque, el orbe que se había formado en su boca se convirtió en una viga rosa, que apuntó a su oponente. Gavite está evolucionando. Barry apretó los puños. Saltó de su asiento emocionado y miró al suelo con asombro, como muchos espectadores. Dawn, mientras tanto, se aferró más fuerte a Piplup, incapaz de moverse mientras miraba al Pokémon que había observado desde el momento en que era ungible evolucionar hasta su forma final. Los ojos estrechos de Brock se entrecerraron aún más, una sonrisa orgullosa enmascarando su rostro.
Gavite ya era lo suficientemente fuerte como para evolucionar antes de este partido, declaró, la gente a su alrededor escuchando atentamente mientras también prestaba atención en el campo. Todo lo que necesitaba era querer desear un poder más fuerte de lo que podía lograr como Gabite. Siguió un guiño de acuerdo del profesor Oak. Encaramado en la cabeza de Oak, la atención de Pikachu nunca vaciló del campo. Estaba demasiado emocionado de ver a uno de sus compañeros de equipo evolucionar para hacer cualquier otra cosa. Desde que era un Gidle, Pikachu había sido el más cercano a él de todos los Pokémon de Ash. Gavite sabía que no iba a ganar como estaba, sonrió al leer en la caja de comentarios. Siempre le gustaron los regresos y también sabía que un Garchomp evolucionado de un Gavita tan fuerte como el de Ash definitivamente le daría incluso a Latios de Tobias un momento difícil. No importa cuántas veces lo vea, la evolución de un Pokémon es tan fascinante. Wayace comentó, cautivado por la arena que el tiburón terrestre Pokémon había mostrado. Lance estuvo de acuerdo. Hay algo diferente en que un Pokémon evolucione en medio de una batalla como esta. Se requiere coraje para que un Pokémon siga adelante, dijo Cynthia, recordando el momento en que su propio Gavite se había convertido en un poderoso Garchomp. Todo el tiempo sabiendo que tu adversario es tan fuerte como Latios. Ash sonrió. No importa cómo terminó esta batalla, no podría ser un entrenador más orgulloso. Todas las probabilidades se acumularon en su contra, Gavite no cedió. Su oponente era un Pokémon tipo dragón legendario, un Pokémon que era mucho más fuerte que el propio Gavite, sin embargo, la determinación de Gavite no flaqueó. En todo caso, se había vuelto aún más decidido a derrotar a su enemigo. Gavite había evolucionado para él, y Ash se dio cuenta de que no podía decepcionar a su Pokémon. El entrenador de Pallettown apretó los puños, su resolución más fuerte de lo que era antes. ¡Ve Garchomp! Un enérgico Ash exclamó a su Pokémon recién evolucionado. Garchomp rugió, mostrando una velocidad que superó con creces la de su forma anterior. No se inmutó ante la purga de Luster que se dirigía hacia él, cortando casi sin esfuerzo el rayo de energía rosa con sus garras. Sin embargo, aún no había terminado. Hubo ataques que ciertos Pokémon aprendieron tan pronto como evolucionaron y Garchomp fue uno de ellos. Se lanzó hacia adelante en el aire, las heridas que había tomado como Gavita no le causaron ningún obstáculo. Por primera vez, Tobias parecía desconcertado. Rayo de hielo rápidamente. Gritó, con un tinte de preocupación en su voz. Sin embargo, antes de que Latios pudiera llevarlo a cabo, Garchomp ya estaba demasiado cerca. Sus colmillos agrandados brillaron y los cavó, tan profundo como pudo, tan viciosamente como pudo en el brazo de Latios. El sufrido Pokémon gritó, agitando en el aire impotente. Después de unos segundos de lucha, Garchomp finalmente dejó que Latios se fuera y saltó hacia atrás, justo enfrente de su entrenador. Incluso Ash no podía creer lo fuerte que se había vuelto Garchomp después de la evolución. Era casi como si la evolución hubiera aprovechado alguna forma de poder oculto dentro de Garchomp. La evolución hizo a Pokémon más fuerte, algunos más que otros, pero esto fue casi increíble. Un power-up como este. De todos sus Pokémon, solo uno había pasado por tal transformación después de evolucionar. Ese momento lo hizo reír. Era nostálgico. Todavía recordaba con cariño cuánto había cambiado su Charizard después de la evolución. La actitud de Charizard siguió siendo la misma que cuando era un Charmeleon, aunque esa fue la única evolución que había presenciado donde sus Pokémon habían ganado este tipo de aumento abrumador en el poder. Garchomp, llamó Ash cálidamente. Te has vuelto tan fuerte. Incluso aprendiste a triturar. Si estuviera en sus días de juventud como entrenador, estaba casi seguro de que lloraría de alegría y no podría controlar sus emociones. Aunque Crux le había causado a Latios una buena cantidad de daño, siendo un ataque súper efectivo contra el tipo psíquico secundario de Latios, el Pokémon de Tobias aún logró sacudirse el escozor palpitante de su cuerpo. Arrulló para declarar que no iba a bajar tan fácilmente. Aunque Tobias nunca sospechó que Latios podría soportar el daño, ahora desconfiaría de los Pokémon de Ash. Ese es un Pokémon resaltante el que tienes allí, Ash, dijo Tobias desde el otro lado del campo de batalla. No hay duda de que has entrenado duro con tu Garchomp para llegar a ese nivel. Se rió entre dientes mientras decía esas palabras. Incluso cuando parecía estar asombrado por la forma en que Ash y su Garchomp habían luchado hasta ahora, había una cierta cantidad de confianza que florecía de su rostro. Todavía, suspiró antes de que su mirada se agudizara. Mi Latios es demasiado fuerte.
Ash frunció el ceño en el momento en que Tobias declaró sus opiniones. Por un momento, incluso se aventuró en sus pensamientos preguntándose si lo que dijo Tobias era cierto. Pero muy pronto, se dio cuenta de que este no era el momento de tener dudas sobre sí mismo y su Pokémon. No importaba si el Latios de Tobias era realmente más fuerte que su Garchomp. Lo que importaba en este momento era si sus Pokémon eran capaces de superar todo lo demás que estaba en su contra y dar lo mejor de sí. Una respiración profunda era todo lo que Ash necesitaba para volver a enfocarse en la batalla. En este momento, solo había un obstáculo en la forma del Pokémon Neón que flotaba contra su Garchomp. Su propio dragón se había vuelto tan absorto en esta batalla que el tiburón de tierra había evolucionado. Y Ash sabía la razón por la que había sucedido en medio de este partido. Garchomp quería derrotar a este Latios más que nada. Esto no fue simplemente una batalla que Garchomp libró por su entrenador. También luchó para anunciarse como un Pokémon al que temer. Después de todo, eso es lo que todos los dragones querían, ser percibidos como la fuerza dominante por la que la especie era conocida. ¿Qué tal si no nos menosprecias, Tobias, Ash levantó una ceja cuando su siguiente movimiento salió de su boca. Garra de dragón. Tobias se apresuró a contrarrestar. A los cielos, Latios. Garchomp saltó en busca de Latios, que había tomado el aire, donde se encontraba su verdadera maniobrabilidad. Latios se deslizaba por el aire, ascendiendo sin esfuerzo, con Garchomp afilado en su cola. El vuelo continuó durante casi un minuto, sin que ninguno de los Pokémon mostrara signos de aterrizaje sin la palabra de su entrenador. Tobias simplemente miró hacia el cielo donde volaron los dos dragones. No parecía tener la menor prisa por apartarse de su plan. Su Pokémon era más fuerte y no tenía ninguna razón para hacer el primer movimiento. Esta batalla podría no haber ido exactamente como él había pensado que lo haría, pero todavía creía que podía terminarla cuando quisiera. Mientras los dos Pokémon corrían por el aire, causando corrientes de aire, Ash trató de discernir cuál sería la mejor manera de derrotar a Latios. Podía darse cuenta con solo un vistazo que Latios tenía la ventaja en el aire. A pesar de que Garchomp podía volar, o más bien mantener su forma en el aire, no era tan natural para la especie en comparación con Latios. Su mejor oportunidad sería cuando Latios estuviera más cerca del suelo. Garchomp, gritó Ash a su Pokémon, lo suficientemente fuerte como para poder al menos escuchar algo de eso. Era hora de usar el mejor ataque de Garchomp. Cuanto más se prolongara la batalla en el aire, mejor sería para Tobias y Latios. Draco Meteoro. Un rugido devastador podía ser escuchado por todos mientras Garchomp se preparaba para el movimiento más fuerte de tipo dragón que tenía a esta disposición. Dejó de perseguir a Latios, pero en cambio, aterrizó de nuevo en el campo, su cuerpo brillaba con luz naranja. Muy pronto, una bola naranja concentrada con energía dracónica condensada comenzó a formarse frente a su boca. Su Pokémon podría ser fuerte, pero Tobias entendió que incluso sus Latios no podrían continuar después de recibir un buen golpe de un ataque tan fuerte como Draco Meteor. No dejes que te golpee, Latios. No pasó mucho tiempo antes de que Garchomp disparara la bola naranja hacia el cielo. Casi desapareció de la vista y pronto, múltiples bolas con energía furiosa brotaron de él. Las esferas, casi idénticas a los meteoros, comenzaron a azotar hacia Latios. Ash y Garchomp podían sentir la victoria cuando los orbes se acercaban a Latios, su ferocidad se multiplicaba con la fuerza de la gravedad. Fue en ese momento que Tobias sonrió, y Latios desapareció de su posición a solo un pie del meteoro Draco. Justo en el siguiente instante, Latios volvió a aparecer a la vista, flotando frente a su entrenador. No había duda de que había evadido por completo el Draco Meteor. Dios mío. No hubo demasiadas cosas que sorprendieran a Ubayace, pero eso ciertamente lo hizo. No esperaba que Latios conociera Teleport. Cynthia asintió. Ese fue todo el movimiento. Entrecerró los ojos. Tobias seguro que sabe cómo inquietar a su oponente. Mantuvo su carta de triunfo hasta el final, dijo Lance. El teletransporte es un movimiento que lleva tiempo prepararse. No siempre es la mejor opción en la batalla, pero aquí, funcionó tal como Tobias quería. Alder se recostó en el sofá. Ahora Ash ya no puede usar Draco Meteor. No importa cuán fuerte sea un ataque, es inútil a menos que golpee. Maldición. Ash aulló, absolutamente asombrado. Podía contar el número de veces que se había enfrentado al teletransporte en la batalla con los dedos. Ese teletransporte de Latios era mucho más rápido que cualquiera que hubiera encontrado.
El movimiento necesita que el usuario distribuya completamente su energía por todo su cuerpo y luego se concentre en el lugar al que desea teletransportarse. El primer paso en sí tomó el tiempo suficiente para que fuera inútil en las batallas. Tobias simplemente sonrió. Disfrutaba de tales situaciones. Le gustaba ver las expresiones de su oponente cuando las ponían en un lugar como este. Pulso de dragón. Estaba claro que Tobias tenía suficiente tiempo. Ash se sacudió a sí mismo de su estupor, justo a tiempo para hacer su propio movimiento. Garra de dragón con todo lo que tienes, Garchomp. Latios lanzó el pulso del dragón en un instante seguido por la carga hacia adelante de Garchomp con los brazos cruzados y las garras alimentadas con energía del dragón. El Dragon Pulse golpeó a Garchomp primero, y el ataque claramente ralentizó a Garchomp. Pero no se detuvo. A pesar de que estaba cubierto de cortes y quemaduras, Garchomp dio todo lo que tenía y cortó a Latios con sus garras. Ambos Pokémon habían sufrido graves daños. Las heridas en sus cuerpos sugieren lo mismo. Todo dependía de quién tenía la mejor resistencia. Y en ese caso, un Pokémon claramente se adelantó al otro. Terminemos con esto, gritó Tobias. Rayo de hielo. Ash no pudo hacer nada más que gritar de terror. Vuelve, Garchomp. No había duda de que a Latios actualmente le iba mejor que a Garchomp. El Pokémon Tiburón Tierra estaba en sus últimas piernas, sin embargo, al Pokémon León legendario todavía le quedaba bastante gas. La mandíbula de Latios se ensanchó y se formó una bola helada frente a ella. Disparó el rayo a Garchomp, quien no pudo retirarse lo suficientemente rápido y recibió el golpe de Ice Beam en su cabeza. Un fuerte grito siguió al impacto del ataque a Garchomp. Todo su cuerpo temblaba mientras el rayo frío congelaba sus extremidades. Ash cerró los ojos, sus dientes rechinando unos contra otros. Para cuando abrió los ojos, su Pokémon yacía en el suelo, incapaz de moverse una pulgada. El árbitro se tomó unos momentos para comprobar si quedaba vida en esta batalla. Concluyó, no lo hubo. Garchomp es incapaz de luchar, levantó la bandera azul en dirección a Tobias. Latios gana. La multitud permaneció en silencio durante un par de segundos, pero después de eso, los rugidos fueron ensordecedores. El primer partido ya era lo suficientemente fascinante como para que estuvieran satisfechos, pero se dieron cuenta de que el partido acababa de comenzar. Si esta primera ronda fuera algo por lo que pasar, habrían sido testigos de algunos de esos combates antes de que terminara la liga si no. Ash suspiró. No pudimos ganar, después de todo, murmuró bajo su aliento y levantó la Pokéball de Garchomp hacia adelante. Eras demasiado bueno, Garchomp. Me aseguraré de no dejar que sus esfuerzos se desperdicien. Latios era demasiado fuerte para Garchomp, sonrió Lance con ironía. Siendo un maestro dragón, la batalla que acababa de presenciar y la forma en que lucharon los dos dragones, recordó que esta era la razón por la que había elegido especializarse en Pokémon tipo dragón. Su tenacidad e impulso para ser las fuerzas conquistadoras junto con la fuerza que poseían, no era de extrañar que la mayoría de los Pokémon de tipo dragón se consideraran naturalmente más fuertes que otros tipos. De todos modos, lo que pudimos ver fue fantástico. Siendo el personaje que era, Alder aprovechó esta oportunidad para tener un éxito en Lance. Dos dragones que se emparejan golpe por golpe, se volvió hacia Lance y, para molestia del maestro dragón, envolvió su brazo alrededor del cuello de su compañero campeón. Puedes parecer tranquilo en este momento, pero estoy seguro de que tu corazón está totalmente palpitante en este momento, ¿no? Wallace soltó una sonrisa. Una pelea como esa haría que el corazón de cualquiera se acelerara, sobre todo el de un maestro dragón como el de Lance. Quintia no pudo evitar sacudir la cabeza ante las travesuras de los hombres además de ella. Se aclaró la garganta, llamando la atención de los otros tres e intentó volver al partido. Será interesante ver lo que Ash hace ahora. No puede dejarse atrás en esta batalla, sus ojos se entrecerraron mientras continuaba. La falta de información sobre los otros Pokémon de Tobias hace que este partido sea aún más favorecido hacia Tobias. De hecho, asintió Wallace. Ash tiene su trabajo recortado. Ash miró la Pokéball que acababa de sacar de su cinturón, su expresión completamente diferente de la que usó durante la batalla entre Garchomp y Latios. Ya no sería necesario que él fuera quien pensara en movimientos inventivos para compensar la diferencia de nivel, como los fue entre Garchomp y Latios. Además, las lesiones de Latios hicieron que tuviera la oportunidad de igualar el marcador rápidamente. No dejaría que esto se desperdiciara.
No después de que Garchomp hubiera puesto cada onza de su poder y espíritu en poner a su oponente en la forma en que estaba ahora. Nunca pensé que mis Latios serían traídos en una condición como esta, gritó Tobias desde el lado opuesto del campo, con una sonrisa engreída en su rostro. No por otro Pokémon tuyo que no sea Darkrai. Ash soltó una risita. Tobias se llevó una sorpresa si pensaba que Darkrai era su único Pokémon con ese tipo de poder. No se molestó en responder a la burla de su oponente, sino que solo esperó a que el árbitro diera la señal. Tan pronto como lo hizo, Ash levantó la Pokéball en su mano. Cuando la Pokéball se abrió, la luz roja formó la forma de otro dragón, uno mucho más alto que Garchomp. Cuando la luz se apagó al segundo siguiente, el primer Pokémon de tipo fuego de Ash estaba en exhibición. Sus agudos ojos vieron instantáneamente a los Latios flotantes y le dio a su oponente el resplandor más mortífero. Al regreso de una mirada de Latios, Charizard batió sus alas, cortando la brisa. El estadio ya estaba envuelto en calor, solo por el simple efecto de Charizard agitando sus alas. Charizard no dejaría que otro Pokémon, sobre todo un dragón, lo despreciara. No a menos que pudiera darle una dura pelea. Por lo que vio de Latios, ya estaba herido y no creía que el doble dragón y el tipo psíquico fueran capaces de darle uno. No en la condición en la que se encontraba en ese momento. Desde el momento en que puso los ojos en Charizard, Tobias pudo darse cuenta de que era fuerte. Quizás incluso más fuerte que Garchomp. De cualquier manera, esta vez fue él quien no pudo dejar que la batalla se prolongara. Latios no estaba exactamente luchando por estar ahí fuera, pero estaba cansado. Independientemente de eso, tenía suficiente resistencia para seguir adelante. Hasta el final de esta batalla, como mínimo. Había decidido llamar a Latios de vuelta después de este partido. El árbitro ya había dado la señal para comenzar, pero Ash no había hecho un movimiento. A Tobias no le importó ir primero esta vez. Purga de brillo. Latios se encogió de hombros ante la mirada con Charizard y comenzó a cargar el orbe de energía psíquica rosa en su boca antes de disparar su ataque en forma de rayo. Lanzallamas. Ash mandó. Estaba tranquilo. Sabía lo fuerte que era su Charizard, y también que Tobias lo estaba subestimando. No había forma de que Latios pudiera derrotar a su Charizard en la condición en la que se encontraba. Cuando la purga de Luster se acercó a él, Charizard llamó a su energía de fuego y lanzó una corriente de fuego contra su enemigo. A medida que los dos ataques se encontraron, los ataques trataron de dominarse mutuamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que uno de ellos atravesara al otro. Para sorpresa de Tobias y de casi todos los presentes, Charizard dominó sin esfuerzo la purga de brillo de Latios. No había tiempo para que un Tobias aturdido contrarrestara, ni había tiempo para que Latios hiciera nada a él mismo. Las llamas golpearon a Latios y envolvieron su cuerpo mientras chillaba. Ash no le daría tiempo a su oponente para recuperarse. Ahora Charizard, llamó con severidad. Garra de dragón. Charizard rugió, tomó vuelo y se dirigió directamente al gemido Latios, que todavía no había salido por completo del lanzallamas. Los ojos de Tobias se abrieron ante el sonido de la voz de Ash. Todo esto estaba sucediendo demasiado rápido. Su mejor apuesta sería llamar a Latios de vuelta y guardarlo para otra batalla. El entrenador misterioso levantó la Pokéball de Latios. Pero antes de que Latios pudiera estar a salvo de nuevo dentro de su Pokéball, Charizard ya había golpeado su garra de dragón contra el Pokémon León. Latios se lanzó al campo áspero, gritando de angustia, la garra del dragón le infligió un daño súper efectivo. Tobias no podía creer lo que veía. Su Latios había sido bloqueado. Seguramente el daño de Garchomp no fue suficiente para empujarlo tan lejos que no pudo contrarrestar a su enemigo. No, eso no fue todo. Tobias cambió su mirada hacia Charizard, quien simplemente se mantuvo firme frente a Ash, listo para cualquier cosa que pudiera arrojar al dragón de fuego. Mientras tanto, el árbitro juzgó la batalla. Latios es incapaz de luchar, levantó la bandera roja en dirección a Ash. Charizard gana. La multitud quedó atónita en silencio. La batalla había terminado demasiado rápido. Apenas podían respirar. Parecía que el tiempo casi se había detenido desde que comenzó el partido entre Charizard y Latios. No había durado mucho, 1 o 2 minutos como máximo. Pero la intensidad de la pelea y la unilateralidad hicieron que pareciera que había sucedido en cuestión de segundos. Alder no estaba en menos shock que otros. ¿Qué? Tartamudeó, estupefacto. ¿Cómo terminó tan rápido? No hubo demasiadas veces en que Alder hablara con un tono tan sobrio como ese. Cynthia no se sorprendió menos.
No sabía que Ash tenía un Pokémon así. Se ajustó en su asiento para sentarse en una posición cómoda. Aparte de Darkrai, Latios es un Pokémon legendario, comenzó Wallace. Sacarlo tan fácilmente, incluso si Latios ya estaba lesionado, es una hazaña. Tal vez, dijo Lance. Nos equivocamos al pensar que Tobias era el único entrenador en el campo con misterio. Eso fue aterrador. Dawn bramó desde su asiento en el estadio. El hecho de que Ash fuera dueño de un Charizard no era desconocido para Dawn, e incluso lo había visto de cerca después de que Ash había reunido la mayoría de los Pokémon que usaría en la conferencia. Aunque no podía imaginar que él era este tipo de monstruo cuando se trataba de batallas de Pokémon. Oye, no sabía que Ash ni siquiera tenía un Charizard. Barry saltó de su asiento y exclamó a Dawn. Y uno tan fuerte. Saltó emocionado alrededor de su asiento, lo que claramente hizo que los demás que se sentaron a su alrededor le dieran miradas extrañas. Es posible que no conozcas a Barry, comenzó a explicar Brooke, con los brazos cruzados. Pero el Charizard de Ash es uno de los Pokémon que atrapó cuando viajaba por la región de Kanto hace unos años. Su Charizard ya era fuerte como lo era entonces, pero se ha convertido en otra cosa desde que comenzó a entrenar en el Valle del Charizifik. Barry volvió la cabeza. ¿Valle Charizífico? Valle Charizifik, corrigió Brooke. Tiene algunos de los Charizard más fuertes y mortales del mundo, coincidió Oak con Brock mientras despejaba las dudas de Barry al mismo tiempo. No es de extrañar que el Charizard de Ash se haya vuelto tan fuerte mientras entrenaba allí, sonrió mientras miraba a Ash y Charizard en el campo de batalla antes de volverse para enfrentar a los jóvenes a su alrededor. Aunque incluso me sorprende lo mucho más fuerte que se ha vuelto desde la última vez que lo vi. Entonces, interrumpió Dawn. ¿Es Charizard tan fuerte como Darkrai? El profesor Oak negó con la cabeza y se encogió de hombros. No puedo responder eso hasta que veamos cuán fuerte es Darkrai. Tobias pronunció algunas palabras a la Pokéball de Latios después de haberlo recordado. Finalmente había llegado a un acuerdo con el hecho de que su Latios era casi impotente contra Charizard. Todavía creía que habría sido diferente si Latios hubiera estado fresco, pero no había nada que pensar en ello haría ahora. Para sorpresa de todos, Ash levantó la Pokéball de Charizard y el Pokémon llama fue absorbido por dentro. Seguramente te necesitaré más adelante, Charizard, ya veo, Tobias sonrió mientras retiraba la Pokéball que sostenía su segundo Pokémon. Estás salvando a Charizard para otra situación como esta. No es una mala idea. Ash negó con la cabeza. Eso no es todo, exactamente, pero puedes pensar eso si quieres. Ambos dejaron salir a su próximo Pokémon mientras la multitud esperaba con respiraciones entrecortadas para averiguar qué Pokémon usarían los dos. Por el lado de Tobias se materializó un Pokémon metálico de 4 patas con una gran cruz plateada en su cara metálica, mientras que Ash había elegido ir con su escéptico. Puño meteoro. Tobias ordenó su Metagross de inmediato. Su Pokémon respondió mientras cargaba hacia su oponente, una de sus manos brillaba plateada y la energía tomó la forma de una estrella. Ash podía decir que Tobias estaría en guardia ahora. Esquiva, Sceptile. Justo antes de que Metagross estuviera a punto de empujar su Meteor Mash en Sceptile, el tipo de Las tomó el aire, usando la fuerza en sus piernas. Metagross cambió su curso y trató de perseguir a Sceptile, pero fue demasiado lento para atraparlo. Ahora puño bala. Tobias gritó. Usa ataque rápido. Ash gritó inmediatamente en respuesta a Tobias. Sería casi imposible esquivar Bullet Punch. Sería mejor si se concentrara en interceptar y minimizar el daño y causar algún daño a Metagross en el proceso. Los dos Pokémon usaron sus ataques más rápidos, desapareciendo de la vista de casi todos desde un breve momento y luego apareciendo nuevamente. El Bullet Punch y el Kick Attack se enfrentaron, Sceptile golpeó a Metagross con sus brazos, mientras que Metagross también recibió algunos golpes de metal de fuego rápido sobre su enemigo. Después de algunos enfrentamientos más, los dos Pokémon aterrizaron de nuevo hacia los lados de sus entrenadores. Estoy impresionado de nuevo, Ash, felicitó Tobias a su oponente final. Luchar así contra mi Metagross, tu Sceptile es fuerte. Ash sonrió. Aún no has visto lo que Sceptile puede hacer. Hoja de hoja. Por orden de Ash, Sceptile corrió hacia adelante, las hojas de cualquiera de sus brazos crecieron tan afiladas como la cuchilla y brillaron con energía verde a su alrededor. Defensa de hierro. Tobias respondió. Metagross se preparó para soportar el impacto de Leaf Blade. Todo su cuerpo brillaba plateado y le seguía un sonido metálico.
Steptile cortó directamente la cara de Metagross con su Leaf Blade, pero con los efectos de Iron Defense fortaleciendo sus ya fuertes habilidades defensivas, Metagross no se inmutó. Maldición. Ash dijo en su mente. Se dio cuenta de que ahora necesitará que Steptile reciba múltiples golpes para infligir la misma cantidad de daño que habría hecho con un golpe antes de que Metagross hubiera usado Iron Defense. Sin embargo, Steptile tenía una gran ventaja en velocidad para contrarrestarlo. Ruptura de ladrillo en su cabeza. Incluso cuando Steptile cargó con sus palmas brillando plateadas y derribó su Brick Break sobre la cabeza de Metagross, Tobias realmente no parecía estar demasiado preocupado. Un par de golpes más tarde, Steptile se retiró. Eso no es hacer demasiado, pensó Ash en voz alta. Pero el daño se sumará, respiró y gritó. Hoja de hoja. Una vez más, Tobias simplemente dejó que Steptile se acercara a Metagross y aterrizara a golpes con su hoja de hoja. Esta vez, sin embargo, Metagross dejó escapar un grudido. Seguramente sintió ese golpe. Había usado Iron Defense, pero aún así recibió daño de los ataques. Y estos fueron fuertes ataques de un Pokémon fuerte. Justo en ese momento, Tobias finalmente habló. Ahora, cabezazo Zen. Cuando Steptile recibió otro golpe con su hoja de hoja, Metagross rápidamente formó un orbe púrpura de energía psíquica frente a su frente. Steptile sintió el peligro incluso antes de que Ash le pidiera que escapara. Y habría podido hacerlo con su velocidad, si su pierna no hubiera sido sostenida por una de las piernas de Metagross. Metagross no estaba sosteniendo físicamente el tipo hierba de Ash, sino que lo estaba haciendo usando energía psíquica. Cuando el orbe púrpura se volvió lo suficientemente poderoso, Metagross bajó la cabeza y golpeó el cabezazo Zen justo en el pecho de Steptile. Steptile gruñó, antes de que la fuerza del ataque enviara a Steptile volando y solo se detuvo cuando su cuerpo se estrelló contra las paredes fronterizas del campo de batalla. Caí directamente en su trampa. Ash reconoció. Ahora se dio cuenta de que estaba jugando directamente en la mano de Tobias desde el momento en que Metagross había usado Iron Defense. Tobias predijo que Ash trataría de acumular daño con ataques a corta distancia. Simplemente tuvo que esperar el momento perfecto para atrapar a Steptile y recibir un golpe poderoso. Puño meteoro. Tobias brotó. Esta fue una oportunidad para que se adelantara y terminara este partido. Steptile sostuvo su cabeza con la palma de su mano mientras volvía a su posición y esquivaba el Meteor Mash. Se había estrellado de cabeza en el límite cementado y ciertamente le dolió. Agregue a eso el daño causado por ese cabezazo Zen extremadamente fuerte y no quedarían muchos Pokémon en pie. Pero Steptile aún no había terminado. Esto estaba lejos de terminar. No había otra opción. Ash estaba mejor usando otro Pokémon para luchar contra este Metagross. Cerradura mala. Tobias se rió mientras pedía ese movimiento. Ash rápidamente señaló la Pokéball de Steptile hacia él. Sin embargo, llegó un poco tarde. Los ojos de Metagross brillaban de color púrpura y el resplandor atrapó a Steptile en él. Ahora, Steptile no pudo escapar. Tobias adivinó exactamente lo que Ash estaba a punto de hacer. Cynthia jadeó desde la caja de comentarios. Se inquietó un poco en su asiento, preocupada por su amiga. Puede que no haya sido un retador frecuente a las competiciones de la Liga Pokémon, pero Tobias debe tener una gran cantidad de experiencia en batalla, declaró Wallace, sorprendido de lo rápido que Tobias había leído la situación. Lance frunció el ceño. La experiencia de luchar contra muchos entrenadores, así como contra muchos Pokémon salvajes. Ha estado un paso por delante de mí todo el tiempo. Ash chilló, la frustración había comenzado a colarse. De repente, una sonrisa se extendió por su rostro. Uno que casi parecía malvado. Sin embargo, supongo que esta es la oportunidad perfecta. No es que Steptile no pueda derrotar a tu Metagross. Tobias frunció el ceño. Veremos sobre eso. Cañón de flash. Ash contrarrestó al instante. Bola de energía. Metagross formó una bola brillante de energía metálica entre las garras, mientras que Steptile formó una esfera de energía de hierba que brillaba en todas partes. Los dos dispararon sus ataques, que se encontraron en el aire y formaron una nube de polvo. Usa Kick Attack para acercarte y luego hoja aguda. Ash gritó. Espéralo y, Tobias vocalizó severamente. Usa Meteor Mash. El polvo aún no se había despejado por completo y Steptile voló de una esquina a otra con su ataque rápido, cerrándose en la distancia entre los dos.
Metagross podía sentir a Sceptile en algunos momentos, pero su velocidad aún causaba un problema para que el Pokémon de hierro determinara completamente dónde estaba en este polvo. Como Sceptile estaba a solo unos metros de Metagross, preparó sus hojas y las convirtió en cuchillas. El brazo de Metagross también brillaba plateado mientras se preparaba para interceptar. Sin embargo, Sceptile logró usar su velocidad para dar un golpe, mientras escapaba del área sin que Metagross pudiera aterrizar su ataque. Ahora 10º Estisor. Ash gritó a todo pulmón, viendo esto como la mejor oportunidad para atacar mientras Metagross aún permanecía aturdido. Los ataques finalmente habían logrado causar más problemas a Metagross a medida que los efectos de Iron Defense comenzaron a desgastarse. El polvo también se había despejado y todo era visible. Tobias sintió el peligro. No hubo tiempo suficiente para usar Iron Defense nuevamente y aterrizar un ataque contra Sceptile. Golpe de bala. Sus brazos cruzados, las hojas de Sceptile crecieron y brillaron de nuevo, esta vez para el movimiento tipo bug 10º Estisor que había aprendido recientemente. Metagross cruzó el campo con exceso de velocidad y se preparó para lanzar múltiples golpes sobre su enemigo. Los dos llegaron a la distancia de contacto y dieron sus golpes de frente. Los gritos de angustia podían ser escuchados por todos los presentes en el estadio. Ambos empujaron al otro en los lados opuestos con sus ataques. Ninguno de los dos se veía en muy buena forma y ninguno duraría demasiado tiempo. Fue una batalla pareja y el vencedor podría ser una incógnita. Ash y Tobias también se dieron cuenta. Tormenta de hojas. Hiperrayo. Luchando, pero sin mostrar signos de ceder, Sceptile y Metagross comenzaron a cobrar por sus ataques más fuertes. Las hojas rodeaban a Sceptile, las semillas de su espalda brillaban de color verde y un tornado de hojas se dirigía hacia su enemigo. Metagross también disparó el rayo naranja de poder abrumador desde la parte frontal de su cara. Los dos ataques se encontraron y después de un punto muerto, ambos se pasaron el uno al otro. Metagross estaba rodeado por el torbellino de hojas que se curaban contra su piel metálica y la golpeaban contra el campo. Sceptile voló de regreso ante el impacto del Hyper Beam y se estrelló contra el suelo. Pasaron unos segundos mientras ambos hacían todo lo posible por levantarse. Aunque ninguno de los dos pudo reunir suficiente fuerza. Primero Metagross dejó de moverse y Sceptile tampoco pudo seguir el ritmo. Ambos yacían en el suelo y no mostraban signos de movimientos. La batalla había terminado y no había duda sobre el resultado de esta ronda. Sceptile y Metagross son incapaces de continuar luchando. El árbitro anunció. Por lo tanto, esta ronda es un empate. La multitud estalló ante la declaración del sorteo por parte del árbitro. No importaba a cuál de los entrenadores estuvieran apoyando, la batalla fue suficiente para que bombearan. En la mayoría de los partidos de liga, verías este tipo de lucha intensa de Pokémon de alto nivel una o dos veces si fuera una batalla completa. Pero esta fue una final y no pudo ser más igualada. ¿Qué tal eso? Wallace exclamó en la caja de comentarios. El resultado perfecto, ¿no estarías de acuerdo? Alder frunció el ceño y se burló un segundo después. Ninguno de esos dos Pokémon merecía perder. Fuiste increíble, Sceptile, murmuró Ash con una sonrisa orgullosa. Se quitó otra Pokéball de su cinturón después de poner la Pokéball de Sceptile dentro. Es hora. ¡Guau! Parry gritó de asombro. Entonces, dijo Dawn. ¿Eran igualmente fuertes? Brock sonrió. Probablemente lo eran, dijo. Pero una batalla no siempre se decide por quién es el Pokémon más fuerte. Mientras los dos preparaban sus Pokéballs, el árbitro señaló para comenzar la siguiente ronda. Una vez más, los dos lanzaron sus Pokéballs juntos en el campo. Y cuando se abrieron las dos bolas, no hubo más que vítores por la aparición de los dos Pokémon que los finalistas habían elegido. Tobias había elegido un Pokémon pájaro que estaba predominantemente cubierto de plumas amarillas y puntiagudas. Tenía un pico naranja delgado y largo y plumas negras en la parte posterior de su cuerpo y cola. Sus agudos ojos estaban rodeados de negro y la electricidad se deslizaba por todo el cuerpo puntiagudo de la criatura voladora. Zumbó crujiente y tomó vuelo, chispas crepitando a su alrededor mientras tomaba el aire y liberaba sus alas. La elección de Pokémon por parte de Ash no fue menos espectacular. Había elegido su tipo fuego con metal en partes de su cuerpo. El Pokémon de la cúpula de lava se relajó en su entorno y dejó escapar un rugido. La espera para su debut había terminado.
Los dos Pokémon legendarios, Zapdos y Heatran, se miraron el uno al otro, ninguno de los dos parpadeó ni una sola vez. ¿Quién lo hubiera pensado? Tobias se rió entre dientes, medio sorprendido. No estaba totalmente desconcertado debido a las dos rondas anteriores en las que las cosas no habían ido exactamente como había planeado o esperado. En este punto, ni siquiera sé si tu Darkrai es el Pokémon que debería estar esperando para luchar. La magnífica forma del legendario Pokémon de tipo eléctrico Zapdos había atrapado a Ash en su asombro. Se había encontrado brevemente con un Zapdos hace mucho tiempo, pero había pasado mucho tiempo. Todavía era un Pokémon legendario y esta cantidad de respeto era natural. Ash se sacudió de su aturdimiento y sonrió. Él estaba amando cada momento de esta batalla. Había venido esperando luchar contra Pokémon de esta manera, pero luchar contra ellos era otra cosa por completo. Se sintió emocionado. No había miedo a perder. Heatran, gritó Ash, eufórico. Comienza con la pluma de lava. Heatran gritó una vez cuando su cuerpo comenzó a brillar, concentrando inmensas llamas dentro de sí mismo. Una vez que se había recogido suficiente poder ardiente, dejó escapar múltiples bocanadas de llamas en forma de lava de su boca que volaron en el aire, dirigiéndose hacia su objetivo. Y lo que Tobias hizo en respuesta fue la mayor conmoción. Ash nunca lo esperó. Nadie lo hizo. El hombre encubierto simplemente levantó su Pokéball hacia Zapdos y el Pokémon del trueno fue absorbido por él, un momento antes de que el penacho de lava lo hubiera alcanzado. ¿Qué demonios? Ash gritó con total incredulidad. Habría sido diferente si Tobias hubiera recordado sus Zapdos tan pronto como vio al Pokémon de Ash. Pero esperó hasta que Ash hizo su movimiento para llamar a su Pokémon de vuelta. Todo esto fue planeado en el momento en que Ash Heatran fue revelado. No era que Tobias no tuviera la intención de usar a Zapdos contra el Pokémon de Ash cuando lo envió. Pero no quería que luchara contra Heatran. No hubo tal desventaja que Zapdos estuviera particularmente en contra de Heatran. El plan era salvar a Zapdos para luchar contra algunos de los otros Pokémon de Ash, particularmente uno contra el que Zapdos tendría una clara ventaja. Tobias se rió de la reacción que obtuvo de su oponente. Le gustó. Ash llamó. Estoy seguro de que disfrutarás luchando contra este más. Mientras decía eso, lanzó su próxima Pokéball. Y el Pokémon que fue la cara de la conferencia del año hizo su aparición. Finalmente, Ash se compuso a sí mismo. No había ninguna regla en contra de cambiar Pokémon durante la batalla. Cualquiera de ellos podría hacer tantas sustituciones como quisiera. Le sonrió a su compañero finalista. ¿Finalmente es tu Darkrai, eh? Preguntó y obtuvo una sonrisa en respuesta. Tormenta de magma. Esquívalo, era la única palabra que Tobias llamaba, tan confiado estaba en las habilidades de su Darkrai. Heatran no se movió de su lugar en el suelo mientras ensanchaba la boca y formaba un magma en espiral dentro de ella. La corriente de magma se dirigió a la derecha hacia Darkrai, quien se quedó quieto frente a Tobias antes de finalmente hacer un movimiento a la izquierda para evadirse. Mientras la tormenta magma giraba en espiral a su alrededor y lo rodeaba, Darkrai hizo uso de su excelente maniobrabilidad y logró escapar del movimiento característico de Heatran. Ash había visto lo suficiente. No dudó en levantar la Pokéball de Heatran y recordarlo. Claramente, Darkrai estaría en ventaja contra los movimientos de largo alcance a la velocidad de Heatran. Los movimientos de largo alcance eran la especialidad del Pokémon de la cúpula de lava, después de todo. Además, había elegido un Pokémon específicamente con una batalla contra Darkrai en mente. No estaba seguro de si el Pokémon sería capaz de derrotar a Darkrai, pero le daría al tipo oscuro de Tobias una carrera por su dinero. El quinto Pokémon de Ash fue revelado cuando arrojó su Pokéball. Infernape, Match Punch, vete. Pulso oscuro. Tobias le dijo a su Pokémon. Tan pronto como se materializó, Infernape supo lo que tenía que hacer. Saltó hacia adelante y casi se volvió imposible de seguir con el ojo humano. Sin embargo, Darkrai podía ver venir a Infernape, y ya había hecho una cadena de energía oscura entre la palma de sus manos. Sin embargo, Match Punch fue demasiado rápido, incluso para Darkrai. Lo golpeó justo en el medio de su vientre, siguió un grito y el pulso oscuro simplemente salió mal. Lanzallamas. Ash dijo tan pronto como Infernape había terminado su Match Punch. A pesar de que Darkrai había recibido un golpe directo de un ataque súper efectivo, Tobias no se molestó. Todavía no. Esquiva y usa Dark Void. Infernape disparó el lanzallamas tan rápido como pudo, pero la velocidad de Darkrai no debía subestimarse.
Evadió el lanzallamas sin esfuerzo e hizo una bola de energía oscura en su mano. Tan pronto como fue lo suficientemente grande, lo dejó fluir hacia Infernape. Sin embargo, el Pokémon de la llama estaba lo suficientemente alerta y logró evitarlo, por lo tanto, todavía tenía su conciencia. Cava y luego Match Punch. No quería usar demasiado Match Punch. Aunque era un ataque extremadamente ágil, usarlo excesivamente contra un Pokémon tan agudo como Darkrai no era la mejor idea. No estamos dejando que se ponga bajo tierra, dijo Tobias. Darkrai, pulso oscuro. Tobias, sin embargo, había subestimado lo rápido que era Infernape. El Pokémon Match ya había hecho un camino subterráneo antes de que el pulso oscuro lo alcanzara. Pulso oscuro en el agujero. Tobias señaló con el dedo hacia el agujero en el que Infernape había cavado. Darkrai siguió sus instrucciones sin demora mientras disparaba la cadena de energía oscura dentro del agujero que Infernape había cavado. El suelo debajo de Darkrai tembló, y justo en ese momento, Infernape emergió del subsuelo, con el puño cubierto de luz plateada. Y a pesar de que Infernape había sido herido en su espalda debido al pulso oscuro que su enemigo lanzó bajo tierra, Infernape luchó a través de él para golpear a Darkrai nuevamente con Match Punch. Esos dos strikies de Match Punch habrían pasado factura a Darkrai, calculó Ash. Match Punch no era demasiado fuerte en términos de su poder, pero seguía siendo un movimiento súper efectivo contra un Pokémon de tipo oscuro. Y el Match Punch de Infernape tampoco era débil. Combate cuerpo a cuerpo. Infernape tomó una postura de boxeo antes de saltar hacia Darkrai, centrándose únicamente en el ataque. Tobias entendió las consecuencias de un bombardeo directo de combate cuerpo a cuerpo. Ni siquiera se arriesgaría a que Darkrai fuera golpeado por él. Psíquico antes de que te llegue. Cuando Infernape cargó, los ojos de Darkrai brillaron de color púrpura rosado y se apoderó de Infernape. Infernape descubrió que había perdido el control sobre su propio cuerpo, aunque luchó por liberarse del control de Darkrai. Todavía no había perdido el control total sobre su cuerpo, y logró seguir cargando hacia adelante, aunque luchando por liberarse por completo. Sin embargo, Darkrai no estaba a punto de dejar que Infernape se saliera de su alcance fácilmente. Fortaleció el ataque y, finalmente, obtuvo el control total sobre el cuerpo del tipo fuego. Infernape. Ash lloró de preocupación. Tenía razón en estar preocupado porque ese fue un movimiento muy efectivo contra un Pokémon de tipo Fighting. Respiró un poco más tranquilo cuando Infernape se levantó y se mantuvo firme. Sin embargo, no había mucho tiempo que Infernape aguantara. Usa Flare Blitz con todo lo que tienes. Usa Psychic nuevamente para sostenerlo. Tobias gritó. Una vez más, mientras Infernape cargaba contra su enemigo con su cuerpo cubierto de llamas naranjas, los ojos de Darkrai brillaban con poder psíquico. La llama que rodeaba a Infernape se volvió de color azul claro cuando se lanzó a toda velocidad. Sin embargo, para cuando Darkrai logró controlar Infernape, ya estaba demasiado cerca. Y esta vez, Infernape vino mucho mejor preparado. Con todo lo que tenía, Infernape se liberó de Psychic y se estrelló contra Darkrai. Un segundo después, chispas rojas sacudieron su cuerpo, lo que significa el retroceso que tomó. Vacío oscuro. Tobias ordenado. Esquívalo. Llegó el mostrador de Ash. Incluso después de haber sido golpeado por un poderoso ataque como Flare Blitz, Darkrai todavía no mostraba signos de estar cerca de su límite. Tenía heridas en su cuerpo, sí, sin embargo, no había signos de que no pudiera seguir el ritmo. Todavía tan ágil como cuando comenzó la batalla, Darkrai hizo la bola negra de somnolencia dentro de la palma de su mano. Infernape ya se había distanciado de Darkrai, sin embargo, eso no fue suficiente, ya que esta vez, el vacío oscuro envolvió completamente a Infernape, y como resultado, el tipo fuego cayó al suelo, dormido. Tobias dio su siguiente comando al instante. Devorador de sueños. Esas dos palabras picaron a Ash mientras observaba con los ojos bien abiertos. Los ojos de Darkrai brillaban rojos y un yo sombrío de Darkrai rezumaba a través del viento y luego a través de la forma dormida de Infernape. Reanmeater, un ataque que no solo hizo un daño masivo a los Pokémon dormidos que eran su objetivo, sino que también cura a los Pokémon que usaron el movimiento. Fue mortal. E Infernape estaba en su extremo receptor esta vez. Por un breve momento después de ser golpeado con Reanmeater, Infernape se puso de pie, tambaleándose. Al momento siguiente, fue en el suelo, su consciente fallándole. Esa fue toda la batalla que Infernape haría por el día. El árbitro se dio cuenta de que la ronda había terminado de nuevo.
Levantó la bandera azul hacia Tobias y anunció: Infernape no puede continuar luchando, Darkrai gana. Mientras relajaba las manos, concluyó en el micrófono: como 3 de los Pokémon de Ash han sido noqueados, habrá un descanso de 15 minutos. Ash suspiró mientras recordaba a su Infernape caído de vuelta a su Pokéball. Lo había hecho bien y aunque Ash esperaba hacer más a Darkrai con su compañero, había elegido a Infernape como uno de los Pokémon para la final, especialmente para contrarrestar a Darkrai con la ventaja de tipo de Infernape. No había mucho más que Infernape pudiera haber hecho de todos modos. Tobias había preparado a su Darkrai para enfrentar a los Pokémon que eran fuertes contra el tipo oscuro. Y también, Darkrai era mucho más fuerte de lo que había mostrado en los partidos anteriores de la liga. Fin del capítulo 13.